Shabbat Shalom, bienvenidos todos en la Cajal y bueno, todos los que nos están escuchando a través de estos medios, de las redes sociales, de Instagram. Para nosotros es un placer y para mí poder compartir en este día de Shabbat con ustedes esta parashat llamada Behar, así que espero que sea de bendición a cada uno de ustedes y les damos saludos, también les saludamos de nuestra congregación, nuestra comunidad Beit Jacob. Pueden tomar asiento, gracias a la comunidad. Y bueno, me siento de verdad honrado y gratificado por la confianza de todos ustedes, del rabino, que me da de poder estar acá, poder compartir esta bendición, la palabra del Eterno, a cada uno de ustedes. No es la primera vez que me paro acá, aquí sí. Por años, soy joven, pero tengo ya como 6 años enseñando a niños, adultos, y Dios, gracias a Dios, me ha dado ese talento de poder enseñar y transmitir los conocimientos. Nunca quiero que los conocimientos sean retenidos, ¿no? Sino poder ser de bendición a otros. Aquí también me siento un poquito, porque yo soy un poquito chiquito, ¿no? Entonces uno tiene que estar, así que si no me ven, bueno. El día de hoy, bueno, tenemos una parashá muy interesante. Todas son interesantes porque es la palabra del Eterno, ¿verdad? Pero esta, cuando estuve estudiando, impactó mucho mi vida porque cuando veo que muchas de estas cosas se cumplen en Mashiach y tienen esa... le da ese énfasis, ¿verdad? De verdad a mí me da alegría, me da gozo de poder saber que cada una de estas cosas que estaba inscrita en la Torá tiene cumplimiento también en nuestro Mashiach. Ahora bien, antes de comenzar esta parashá, esta disertación de la parashá, quiero comenzar con un texto de los Salmos. Un texto de los Salmos es Salmo 24, capítulo 1, capítulo 24, versículo 1, Teilín, y dice así: La Adonai Haaretz Mloach Tevel Veyoshbebach. Significa, de Hashem es la tierra y su plenitud, el universo y los que habitan en él. Hay algo muy tremendo en Am Israel, en el pueblo de Israel, en aquellos tiempos y hoy también, pero casi todos los profetas, todos aquellos que de una u otra manera tenían esa devoción a Hashem, siempre reconocían que nada era de ellos, nada le pertenecía a ellos. Todo lo que tenían en sus manos, sea posesiones, hijos, todo le pertenecía a Hashem. Cuando alguien dice esta frase, a veces nos llenamos de salmos y nos lee, y uno de los textos que nos sabemos del Tanaj son los salmos, ¿verdad? Siempre están nuestros abuelos, nuestros padres: mi hijo, léete un salmo, y esto, dale, no te vayas sin leer un salmo, ¿verdad? Y a veces leemos los salmos y tampoco entendemos, lo leemos por leerlo, ¿verdad? Pero ¿saben qué es decir del Señor es la tierra y su plenitud? Y el universo y todo lo que habita en él. ¿Sabe qué es decir eso? Decir eso es tener la plena confianza en que de él es todo. Hay un relato, de muchos relatos que hacían los sabios, y era que había un hombre escalando unas piedras, ¿verdad? Escalando allí una montaña. Y de hecho la parashá se llama Behar, que significa montaña, Har, Sinai, montaña del Sinai. Y este hombre iba escalando, pero llegó un momento que estaba muy fatigado y ya no podía más. Tenía una piedra allí, ya los deditos estaban y no podía más. Y dice: Hashem, sálvame, Hashem, sálvame. Dice que una voz, Hashem lo escuchó y le dijo: ¿de verdad confías en mí? Y él le dijo: sí, pero sálvame. Y vuelve a Hashem y dice: ¿confías en mí? Recuerdo cuando Yeshua le decía a Pedro también: ¿me ama? ¿Verdad? Y dice: confía en mí. Le dice tanto, pero ya. Y dice: bueno, si confías en mí, suéltate. Quizá el Señor pensaba que le iba a mandar, no sé, un avión, un helicóptero, no sé, pero le dijo: confía en mí, suéltate. Y eso es depender de Hashem. Eso es soltarnos. Y es la palabra que vamos a ver después en una de dos grandes mitzvot
que habla la parashá Behar. Entonces, eso es depender de Hashem. Que cuando Él te diga, suéltate, usted sabe que tú se suelta, te vas a caer. Porque tú no sabes si te van a agarrar los ángeles, no sabes nada de eso. Pero sí tenemos que confiar en la palabra del Eterno, que te dice, suéltate, despréndete, deslígate de eso, de esa atadura. Y a veces, hermanos, nosotros, la familia, tenemos ataduras, y esas ataduras tienen que ver con el ego, tienen que ver ataduras con cosas, con la ambición. Y no estoy hablando de una ambición de, no, hay cosas que pensamos que tenemos el dominio y el control de eso. Y por eso nos va como va a veces, porque si tan solo viéramos a la luz de la Escritura que todo le pertenece a Hashem. La Adonai Haaretz Loach Tevel Veyoshbebach, del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, antes de comenzar la disertación de la parashá, yo dividí esto en cuatro elementos para poder entender todo lo que tiene que ver con la parashá. Primeramente, nos vamos a hacer una pregunta siempre. ¿Por qué Behar? ¿Por qué Behar? Algunos dicen Behar con J, Behar, bueno, Behar, ¿verdad? El monte. ¿Por qué el monte? Sabemos que los sabios colocaron en los textos hebreos estas porciones llamadas parashá o parashot, son varios, ¿no? Parashá uno, parashot varios, con el propósito de darle un énfasis a la categoría o al contenido de esa porción de la Torah. Esos son los nombres, ¿verdad? Kedoshí, Mor, es decir, toda esta parashá tiene un nombre. Ahora, cada uno de esos nombres son encabezados de esos capítulos. Ahora, no por gusto, no es porque ahí decidieron los sabios, vamos a ponerle ese porque es el primero, no. Ellos hicieron un estudio exhaustivo del contenido de esa parashá y dijeron, ese es el nombre adecuado para esa enseñanza, esa porción bíblica que el Eterno le reveló a Moshe en Har Sinai. Ahora, de todas las parashot que hay en la Torah, desde Bereshit hasta Devarim, solamente esta se llama Behar. Y por supuesto, todas tienen un nombre que no se repite, pero esta se llama Behar. Ahora la pregunta es, ¿por qué si toda la Torah fue revelada en Har Sinai, por qué esta parashá se llama Behar? Si todas fueron reveladas en Har Sinai. Eso lo vamos a ver en el primer punto, que es ¿por qué Behar? Segundo, tenemos que ver, para entender la mitzvah que habla, las dos mitzvah, que es el año Shemitah y el año Yovel, tenemos que entender el contexto de la parashá. El contexto. ¿A qué se aplica esto? Porque muchas veces queremos aplicar Torah a nuestras vidas, y es verdad, la Torah se aplica a nuestras vidas siempre, nunca va a pasar, es su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su Torah no pasa, amén. Ahora, hay cosas que sí debemos entender en los contextos, porque no todo, quizás literal, se aplica a nosotros, como las mitzvot que vamos a ver hoy día. Ahora, hay cosas que de cada mitzvah sí hay aplicación espiritual y otros tipos de aplicaciones que se pueden hacer. Porque recuerden, Am Israel en aquellos tiempos era un pueblo, tenían una legislación, tenían leyes morales, como también hoy tenemos leyes morales, la Torah se sigue vigente, pero habían leyes de legislación, leyes de esclavitud también, y muchas otras cosas que hay que entender siempre el contexto de las cosas. Número 3, otro elemento que vamos a ver son las mitzvot contenidas en esta parashá. Dos grandes mitzvot, y ya lo mencioné. Era esa palabra Shemitah que vamos a estudiarla. ¿Qué significa esto? Y el Yovel, ¿verdad? Que es después de 49 años, el año 50. ¿Qué pasaba allí? Gran cosa. Mashiach hablaba de esto. Y el último elemento, vamos a ver la verdadera libertad de Mashiach, la verdadera libertad que predicaba Mashiach. ¿Qué es eso de la verdadera libertad? Que incluso va acorde siempre a las parashá. En este caso está muy ligada, ¿verdad?, al contexto de esta parashá Behar. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Behar Sinai? Primeramente, estas dos, ya estamos concluyendo el libro de Vaikra. De hecho, esta parashá está unida con la siguiente, se llama Bejucotai. Ahora, ¿por qué no leemos hoy estas dos? Porque dado a que se repitieron 2 meses, Adar 1, Adar 2,
Entonces por eso se continúa, se hace separado, aunque en Am Israel es diferente. Ahora muy bien, tenemos que tener en cuenta que estas dos últimas parashot, como la que viene a continuación, son juntas, van de la mano porque es lo mismo, ¿no? Habla de lo mismo, vuelve a recalcar lo mismo. Bejucotai significa preceptos, mandamientos que no tienen explicación, ¿no? Y eso incluso, la Shemitah, que es el año de la redención de la tierra, donde se debe descansar, es un precepto que no se sabe el por qué la tierra tiene que descansar. Ahora, hay muchos sabios que vamos a ver que comentaron algunas de sus explicaciones de por qué la tierra debe descansar, pero realmente Hashem no dio explicaciones, dijo solamente la tierra descansa y punto. ¿Ok? Entonces, es por eso de la parashá que viene a continuación de Behar se llama Bejucotai, que tiene que ver con Hukim, significa mandamientos que no tienen explicación, se cumplen y punto. ¿De quién es la tierra? De Hashem. Se cumple y punto. Entonces, ahí dice, entonces Vaikra es ya estos dos últimas parashot, son los últimos capítulos de este libro. Ahora, antes de ir a la parashá, me gustaría que ustedes entendieran que el libro de Levítico o de Vaikra se le considera en el judaísmo como Torat Kohanim. Torat Kohanim. Ahora, no es que es una Torah aparte, el libro, no, pero tú puedes leer Bereshit, el comienzo, la creación, Shemot, ¿verdad? El Éxodo, todas estas cosas, Bamidbar, todo lo que viene a continuación. Pero cuando tú lees el libro de Vaikra, que de hecho la palabra Vaikra es llamar, es cuando Dios nos llama, ¿verdad? A veces queremos nosotros llamar a Dios, pero vamos a ver qué es lo que realmente quisiera Dios. Si tú dejas que Él te llame o nosotros lo llamamos a Él, ¿no? Ahora, y vamos a ver la condición de Moshe en esta parte. Vaikra, llamó. Siempre, no sé si ustedes cuando están leyendo la parashá, siempre, y llamó, ¿quién? ¿Moisés a Hashem o Hashem a Moisés? Ajá, entonces siempre, Vaidaber Adonai Moshe Lemor, Vaidaber a Moshe siempre, y llamó. Ahora, ese llamar no es un llamado áspero. Ven, Moshe, que te voy a revelar, te voy a decir ahí. No. Es un llamado de amor, como de familia. Ven, mi profeta, mi amado, mi preferido. Así son los llamados de Hashem. Así son los llamados de Hashem. Entonces, esto ya está culminando. Esta parashá ya está culminando. Ahora, es interesante que eso se llama Torah Kohanim, porque las responsabilidades de este libro tenían que ser solamente los Kohanim. Ahora, por supuesto, hay cosas también, hay leyes morales que también aplican a nosotros, no siendo Cohen. Y de hecho, eran Cohen en su ejercicio, porque había Mishkan, había Bet Hamikdash, es decir, tabernáculo, había templo. Pero hoy en día sí están los Cohen, se están preparando y todas esas cosas, pero aún así no están en el ejercicio. Sí que hay muchas cosas de estas que no están vigentes por el tema de que no está el ejercicio. Sin embargo, en nuestro Sidur aún así tenemos oraciones del Corbán. Tenemos oraciones del Corbán porque aunque no, es como recordando aquellos sacrificios que se hacían. Y por eso lo recordamos en las oraciones del Sidur, del libro de oraciones, de rezo, como quieran allí llamarle allí. Muy bien, entonces las últimas dos parashot de Vaikra, como Behar y Bejucotai, ambas están conectadas entre sí, reafirmando la importancia de cada mitzvot y en especial las que trata de la parashá Behar. Ahora muy bien, vamos a hablar un poquito de Behar. ¿Por qué los sabios decidieron colocar el nombre? Behar, el monte, cuando hubieran puesto el año Shemitah, la parashá Shemitah, no, la parashá Behar. ¿Por qué el monte? ¿Qué tiene que ver el monte con estas mitzvah? Muy interesante. Nuestros sabios explican que Dios escogió esta montaña por ser la más bajita de todas las que estaban allí en aquel entonces en el Sinai, ¿verdad? En Negev, toda esa parte por allí. Dice que la escogió por ser la más bajita que las demás, lo que alude al atributo o característica de la humildad. Pero en vez de escoger un valle, eligió una montaña. ¿Por qué? Porque es una elevación la que también necesita tener una persona como nosotros, con su autoestima, para poder enfrentar los retos y las pruebas espirituales. Por eso, Hashem hubiese cogido un valle. Él hubiese cogido un valle, ¿o qué? ¿Por qué Moshe tiene que ir tantos metros para arriba? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que escalar tanto? ¿Acaso a Isaías
Jeremías, todos aquellos profetas tuvieron que subir una montaña para que Hashem le hablara. Pero ¿por qué Moshe sí? ¿Acaso Bilam, ese profeta, verdad? Que no, la gente piensa que era un profeta de la oscuridad. No, era un profeta de Hashem también, para las naciones gentiles, pero los gentiles habían dicho, tú le diste a Moshe Rabbeinu a Israel, ¿y para nosotros qué? Y le dio a Bilam. Pero mira, Bilam se corrompió. Bilam era, como decía, egoísta, el ego. Bilam no tenía el concepto de todo lo que hay aquí es tuyo. No, Bilam no tenía ese concepto y por eso Bilam pereció. Bilam pereció y no hubo más profetas de parte de Dios a gentiles. Todos los profetas fueron de Am Israel para las naciones. Pero sí hubo un profeta. Hashem fue justo, le dijo, ¿quieren profeta? Tomen profeta. Como cuando pedían rey. ¿Quieren rey? Tomen a Shaul. ¿Y cómo salió Shaul? Porque no era el rey realmente dentro de la voluntad divina. Sabemos que el rey realmente dentro de la voluntad divina de Hashem era David Melech. Pero bueno, a veces el hombre es así. El hombre es afanado, se afana, nos afanamos y queremos las cosas ya. Queremos las cosas ya y a veces nos comprometemos sabiendo que quizá en ese afán no es la voluntad de Dios. Decimos, pero si tú me lo das, yo esto, yo lo otro. Y a veces no cumplimos lo que prometemos. Y ahí es donde resulta vano las cosas. Entonces, vemos aquí cómo Moshe tiene que ir. Moshe, incluso, ¿saben? Moshe podía tocar fácilmente la puerta a Dios y podía hablar con Dios. Pero Moshe era reservado. ¿Saben por qué? Porque Moshe conocía a Hashem. Dice que conocía a Hashem cara a cara. Ahora, por supuesto, eso no es que Hashem tiene cara. Dios es amorfo. Es luz. Es la luz infinita revelada en la realidad, ¿verdad? Es amorfo. Sí, eso es una expresión antropomórfica. Significa atribuirle a Dios cosas humanas para poder entenderlo en la mente humana. Pero es incomprensible. Por eso se llama Hashem, el innombrable. Ahora, Moshe podía tocarle la puerta y decirle, aquí estoy, antes que me llame ya estoy aquí firme, ¿verdad? Ya estoy firme. No, Hashem conocía a Dios. Hashem dice, Moshe conocía a Hashem y decía, yo sé, cuando él quiera llamarme, ahí sí yo voy a estar presente, pero yo no voy a estar molestándole. No. Y a veces somos así, a veces dice, ¿en serio, hermano? A veces, cuando uno siempre dice, ve a Hashem, clama a él, y no está mal, no me malentienda. Vaya a Hashem siempre, mañana, tarde y noche, vaya y clame a él. Pero refiriéndome a Moshe como profeta, él no estaba, ahora este pueblo, que era un fastidio para él. Pero él esperaba que Hashem lo llamara para que se le revelara la Torah. Sí, por eso siempre comienza el libro Vaikra, Vaidaber, o Vaikra, ¿no? Llamó. No a Moshe a Hashem, sino a Hashem a Moshe. Así que son cosas que debemos de meditar. Señor, aquí estoy. Cuando tú me llames, yo estoy listo. Pero a veces queremos tocar la puerta. Hashem está ahí en la puerta, pero a veces son peticiones que no van al caso. Entonces, de él es la tierra. ¿Eso lo sabía Moisés? Claro que lo sabía Moshe. De él es la tierra, por eso Moshe no lo perturba. Es decir, hablando a una persona. No como Bilam. ¿Qué hacía Bilam? Bilam sí le tocaba la puerta y le decía, esta gente me ha mandado maldecir tu pueblo. ¿Cómo un profeta le va a decir eso a Hashem? Sabiendo quién es. Entonces Bilam no conocía a Hashem realmente. Si, ¿cómo yo te voy a tocar? Pues decir, ellos me están pidiendo. Eso es algo absurdo, ridículo. Es decir, ¿cómo tú me estás pidiendo a mí? Sí, tú sabes que te voy a decir que no. Sí, entonces, de eso se cuidaba Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu no tocaba la puerta para preguntas tontas del pueblo de Israel cuando se quejaban por el maná, cuando se quejaban por él. No. Venía Hashem y decía, ¿qué pasa? Y dice, ay, este pueblo. Entonces, pero tenía que venir Hashem a decirle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esa es la espera de cada creyente. Esa es la espera de cada hijo de Hashem. Esperarlo a Él. No desesperemos. Él es el que nos habla, Él es el dueño de todo. Él es soberano, tiene el control de todo. Y a veces nosotros nos afanamos y ya nos apresuramos a las cosas. Si entendiéramos el concepto que David Melech y el mismo Hashem esta parábola dijera, mía es la tierra. Mía es la tierra y todo lo que en él habitan es mío. Tus hijos son míos, tu familia es mía, tu negocio es mío, todo lo que está ahí es mío. Pero a veces dicen, no, esta es mi casa. Y es verdad, es nuestra casa, uno lo dice. Pero realmente la has dedicado al Señor. ¿Has dedicado tus hijos al Señor?
¿Me entiendes? ¿Has dedicado tu trabajo al Señor? Sea que sea secular, ¿lo has dedicado al Señor? Si todo eso, cuando hacemos eso en nuestra vida, en nuestro interior, y decimos, Señor, dedico esto a ti, estamos reconociendo que de Él es la tierra. Entonces, ¿por qué una montaña? Porque la montaña es escalar, significa subir. Ahorita que estamos en la cuenta del Homer, como yo le explicaba en un shiur que había dado una clase antepasada, ¿qué es el Homer? El Homer, en cada Homer es una elevación espiritual, es algo para que el hombre pueda entender, pueda discernir cada elemento, cada atributo, como humildad, bondad y meditar. No es, hoy es el día 30 y tanto del Homer, y no. Sí, ve la palabra que hay allí, el atributo, y empieza a interiorizarlo. Y empieza, dice, Rashaul decía que el hombre espiritual no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque él dice que él se sienta primero a juzgar las cosas. A juzgar, el hombre espiritual no es que juzga, este es así, no. La palabra que él se sienta a juzgar todas las cosas significa que él se sienta y medita. Empieza a meditar, a elevarse y ver qué pasó, qué estuvo mal, qué tengo que mejorar. Eso nos hace elevar cuando meditamos en la palabra del Eterno. Por eso, yo me imagino que Moshe cuando escalaba, no iba así saltando y alegre. Quizás sí, pero alegre, pero fatigado. Era un hombre fatigado. Y cuando subía allá, ahora sí, ¿verdad? Porque cuando siempre ustedes, no sé quién ha escalado ahí la montaña que tenemos aquí, ¿verdad? Que nos gusta escalar allí. ¿Cómo se siente eso? Y uno va trotando, caminando. Pero cuando llega a un nivel llano, ahí toma su agüita y es como una paz, ¿verdad? Que llega a un nivel. Pero cuando estás así, no hay paz. Aunque tome agua, sigue igual. Te puedes hasta ahogar si estás subiendo y tomando agua, ¿verdad? Entonces, por eso, para tú hallar descanso, tienes que escalar. Para tú hallar descanso, tienes que trabajar. Las cosas, a veces queremos todo fácil, que el Eterno nos dé las cosas fáciles. No. Para tener las cosas y para ganarnos la bondad, la gracia del Eterno, tenemos que primeramente elevarnos. Y el elevarnos no depende de Hashem, depende de nosotros mismos. Ya Hashem nos dio los medios. ¿Cuáles son los medios? Su Torah, su mitzvot. Ahora depende de tu esfuerzo. ¿Quieres elevarte? ¿Quieres tener un encuentro conmigo en Har Sinai? Sube montaña. Amén. Sube montaña. Eso es lo que significa. Por eso dio la Torah en un elevado, en un alto elevado, para que el hombre entienda que para poder llegar a Hashem y tener conexión, tenemos que elevarnos. Amén. Entonces no podemos llegar fácil, así por así, querer las cosas en la mano. Por eso la humanidad odia a Hashem. La humanidad, el mundanalismo. ¿Por qué odia a Hashem? Porque no entienden las cosas. Todos se lo achacan a él. La culpa es de Dios. Dicen así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él permitió que un familiar muriera, lamentablemente. Él permitió que miran, esta gente tan malo que son y siguen viviendo. Y a veces son preguntas que es verdad que no hay respuesta. Pero si entendiéramos y escaláramos esa montaña de nivel y alcanzáramos esa madurez, entenderíamos las cosas mejor de otro punto de vista. Pero la gente se queda en lo bajo y en lo bajo vamos a perder, vamos a caer y no vamos a entender realmente la mente de Hashem. Como decía el mismo Rashaul, Pablo, ¿de qué decía él? ¿Qué decía? Que el hombre espiritual tiene la mente ¿de quién? De Mashiach. ¿Saben qué es tener la mente de Mashiach? Sí, eso es algo de la gente. Sí, leemos los versículos, pero la pregunta es, ¿tenemos la mente de Mashiach como decía Rashaul? Sí, para tener eso tenemos que llegar a Behar Sinai. A Behar Sinai. Entonces, esa es una de las tantas bonitas aplicaciones que podemos ver en esta parashá, ¿no? Entonces, Moshe podía fácilmente tocar la puerta de Dios, claro, pero eligió que Dios lo llamara a él. El Rashi, uno de nuestros sabios, comentarista de la Torá, dice, él nos explica y pregunta a la misma vez, dice, ¿acaso no todos los mandamientos fueron enunciados en Har Sinai? No solo el de Shemitah, el año del descanso de la tierra. Es decir, él dijo, ¿por qué estas dos mitzvot? Sí, ¿por qué dice que se llama Behar? Las demás entonces no fueron dadas en el monte Sinai. ¿Por qué esta? No es así, sino que los detalles y las reglas generales de cada mitzvot de la Torá sabemos que fueron dadas a Moshe en Har Sinai, en el monte Sinai. Y esta parashá es el ejemplo
que lo demuestra para que luego no se especule que el hombre después le dio la interpretación que quiso. No sé si me entendieron, ¿verdad? Es decir, que este fue un ejemplo de decir que todas las mitzvot fueron explicadas detalladamente de Hashem hacia Moshe. No fue el hombre, que a veces dice, palabra de hombre, y qué sé yo, qué sé cuándo. No, sino que cada detalle general de cada mitzvot fueron dados en el monte Sinai. ¿Cuál es el ejemplo que vemos? En esta parashá, que ya está culminando. Vemos que se explica detalladamente, así como se explica detalladamente esta parashá el año Shemitah y Yovel, se explica, así todas las demás también tuvieron explicación. Ahora la pregunta es, Moshe, ¿y dónde está la ley oral? La halajá, la Mishnah, ahí está, todos esos comentarios. Respeto muchas opiniones que dicen que no creen esto. Hay un concepto de unos judíos llamados judíos caraítas. No sé si han escuchado de ellos. No creen en nada de eso. Pero uno lo respeta. Pero lamentablemente se pierden de tantas joyas que hay en la ley oral. La ley oral, sin ella no podemos entender cada mitzvah que son hukim. Sin embargo, esta parashá sí da detalladamente todo. Pareciera una halajá. No debería estar, realmente pudiera decir, y guardarán el año Shemitah y punto, y Yovel y punto. Ya no dio explicación, como otra mitzvot, ¿verdad? Que dice, no matarás, y no te explica en qué consiste no matarás. Y no harás esto, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué significa eso? Literal, yo veo que no guisará. Entonces, esos son hukim, preceptos que no tienen explicación, como la comida, los alimentos, kashrut. Pero ¿dónde ahora el Eterno no detalló eso? Claro que sí. La ley, la otra Torá oral, allí lo detalló y se lo dio a Moshe. Pero entonces este ejemplo de esta parashá, lo que está queriendo decir es que así como él dio mitzvot y no le explicó, y en esta le está explicando, quiere decir que él todas la explicó con sus conceptos, sus detalles. Y si todos los detalles y reglas generales de cada mitzvot fueron dadas a Moshe en Har Sinai para su interpretación, ¿okay? Y esta parashá es el ejemplo que lo demuestra. Ahora muy bien, vamos al segundo elemento, el contexto de la parashá. Las mitzvot de esta parashá, como el año Shemitah y Yovel, que lo vamos a explicar en el tercer elemento, cobra vigencia una vez que el sucesor de Moshe Rabenu, llamado Yehoshua bin Nun, Josué, hijo de Nun, comienza a repartir las tierras a las tribus de Israel, a Eretz Israel. ¿Cuántas tribus eran que tenían tierra? A ver si saben. ¿Cuántas tribus tenían que tener tierra? 11. También, saben Biblia. 11 porciones de tierra repartidas. ¿Ustedes saben en cuántos niveles naturales se divide Israel? En 4 niveles naturales. Lo que se llama la llanura marítima, ¿verdad? Lo que se llama la serranía central, el valle del Sinai y la altiplanicie oriental. Así se divide el orden natural de Israel. Y cada uno de ellos pobló una tribu. Josué le dijo, ¿saben cuál fue la tribu que le tocó un poquito malito de tierra? Simeón. Simeón le tocó el Negue, nada más y nada menos que el Negue. El Negue no, en aquellos tiempos lo que había eran pozos, y los pozos estaban como secos. Ahora, la tribu de Dan, de los hijos de Joseph, Manasés, si era un ambiente, ¿verdad? La biodiversidad que había y se podía sembrar, pero la de Simeón estaba caótica. No sé realmente qué llevaban al templo cuando tenían que ofrendar gavilla y esas cosas. Realmente no sé si tenía un conuquito allí, trataban de traer el agua de no sé dónde, porque ahí no había agua, no es como ahorita, que Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, le ha dado a Israel esa fuerza y poder llevar el agua a Negue, es decir, llevó el agua de unos ríos arriba, el río Leontes, y pudieron sembrar árboles, bosques. Y ahí se ha agarrado el Negue para muchas cosas, para electricidad, paneles solares, han hecho maravillas con eso. Ahora bien, viene Joshua bin Nun, reparte la tierra. Cuando él reparte la tierra, entonces comienzan estas mitzvah. Entonces quiere decir que la mitzvah que vamos a estudiar hoy, esto fue una introducción, la mitzvah que vamos a estudiar hoy tiene que ver con Eretz Israel, la tierra de Israel, el pueblo de Israel, instalados en sus porciones de tierra. La pregunta que les voy a hacer es, hoy en día,
¿Cada tribu está en su tierra? No. Ni están en su tierra, ni todo Israel, el pueblo de Israel está para que venga Mashiach. Recuerden que todo Israel debe estar en la tierra, geográficamente hablo, ¿no? Allí unido. Entonces, estas dos mitzvot tienen que ver realmente con las tribus en sus posesiones geográficamente para que se cumpla eso. Ahora bien, y entonces para hoy en día sí, hay ciertas cosas los sabios dispusieron de estas dos mitzvot hoy en día, pero realmente no se cumple esta mitzvot porque tiene que ver con el pueblo de Israel instalados, las 11 tribus, en sus porciones de tierra. ¿Sí van conmigo? Muy bien, entonces, ese es el contexto. Ahora, más allá del contexto, cuando leemos estos, y ya lo leímos aquí, cada uno ahí de nosotros, aquí en la Bodá Torah, pudimos leer cada porción de esta parashá. No voy a leer por el tiempo, pero ¿de qué trata todo esto? Antes de ver el mandamiento que Hashem da del año Shemitah y Yovel, primero tenemos que entender las leyes que hay allí. ¿Qué leyes hay allí antes de entender de qué se trataba el año Shemitah y el año Yovel, verdad? Las leyes que veremos a continuación tenían que ver, número 1, con el asentamiento de las 12 tribus en la tierra de Israel. Por ejemplo, dije 12 porque la tribu de Leví no tenía heredad, pero aún así la pregunta, la gente me decía, ¿dónde vivían los levitas? En el templo. Pero yo le voy a decir, primero los levitas tenían el Mishkan. Ahora, cuando los levitas, tenían el Mishkan, todavía no había entrado a la tierra prometida. ¿Dónde vivían? En el Mishkan no podían vivir. ¿Dónde vivían? Vivían entre los hijos de Israel, entre ellos. No sé si alquilado o compraban una casa. Cuando se edifica el Bet Hamikdash con Salomón, el Bet Hamikdash, si usted ha estudiado el templo, eso es muy bonito estudiar el primer templo, el segundo templo, todo lo que pasa alrededor y su contexto. En el primer templo, Salomón, habían cuartos de oraciones, pero no era para vivienda. Y acuérdense, no habían 10 levitas, ni no habían 2 Cohen, eran muchos, era una tribu. ¿Dónde vivían? Vivían entre heredades, aunque no tenían porciones, como que en este campo, mira, yo puedo construir en tu campo, sí, bueno, listo, era un levita, ¿no? O vivía alquilado, o podía rentar un lugar, o también podía comprarlo, aunque era tierra de otra tribu. ¿Sí me va entendiendo? Entonces, los levitas vivían entre ellos, no tenían heredad realmente, no es que vivían dentro del templo, el templo era solamente para oficiar. Ahora, en el segundo templo, remodelado con Herodes papá, no Herodes hijo, segundo templo era diferente. Ese templo era eso era algo maravilloso. Para el mundo entero el templo era una maravilla del mundo en aquel tiempo. Por eso los romanos anhelaban también el templo. Y eso también era un negocio, el segundo templo. Ahora, en el segundo templo dice que sí había habitaciones, pero no para darle albergue a todo levita, pero sí había habitaciones, ahí podía quedarse. Es muy interesante esa parte de estudiar el primer templo y el segundo templo. Ahora, muy bien. Entonces, ese es el número 1. Tenemos que entender que una de las leyes que tiene que ver con Shemitah es el asentamiento de las tribus en la tierra de Israel y cada uno en sus porciones de tierra geográficamente, ¿ok? Que el Eterno designó para ellos. Número 2, otra de las leyes que ponen, la ley de la esclavitud. Tanto judíos, gentiles, al servicio de su amo. Y quiero parar aquí porque a veces la gente dice, yo no creo en esa Torah, no creo en eso, porque ahí también Dios tenía esclavos. Eso es ignorancia. Ignorancia de decir eso. Hermano, la esclavitud en la Torá no tiene nada que ver con la esclavitud que nosotros estudiamos en historia, ¿verdad? La esclavitud de los africanos, cuando los ingleses, esa parte de la emancipación, sí, no tiene nada que ver. Es decir, la ley de la esclavitud en la Torá tenía que ver, tenía una causa. ¿Saben cuál es la causa? Por ejemplo, en aquel tiempo la esclavitud que hemos aprendido ahorita, ¿qué era? Yo voy con armas, ¿verdad? Y voy a un lugar, veo la gente indígena, no sé, gente que no sabe, iletrado, y lo amenazo. Como tengo poderío, y ahora ustedes lo compraron, una soga al cuello, entren a un barco. Esa no es la esclavitud. Ahí no hay ninguna causa. Ahora, la esclavitud bíblica tenía una causa. ¿Sabe cuál es la causa? Lamentablemente, la pobreza. La pobreza era la causa de ser esclavo de alguien. La deuda era la causa de ser esclavo de alguien. ¿Me escuchó? Cuando somos deudores, tenemos deuda, no podemos ni dormir. Y aunque usted dice, yo no soy, ya la esclavitud no, si eres esclavo de esa persona que le debes,
que le debes. No puedes ni dormir. Eso es esclavo. ¿Y todavía sigue vigente la esclavitud? Sí, vamos a ver que sí. Y Mashiach lo dijo. Todavía hay gente que son esclavos y tienen amo. Ahora, hay diferentes nombres de amos. Amo dinero, amo mentira, amo pecado y amo, muchos amos hay para seguir. Por eso, Mashiach, y vamos a ver más adelante, predicó el año agradable del Señor. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, ese es el contexto. Los esclavos, tanto judíos como gentiles. Ahora, miren las posiciones de las leyes de los esclavos. Habían amos judíos y habían amos gentiles. Habían esclavos judíos y habían esclavos gentiles. Y viceversa. Por ejemplo, un amo judío podía tener esclavo gentil. O un amo judío, esclavo judío. O un amo gentil, un esclavo judío o un esclavo gentil. Sí, podía haber de todo un poco. ¿Sí me van entendiendo? Yo hablo muy rápido, pero para que pueda darse todo. Ahora, el tema de la esclavitud en la Torah estaba relacionada a consecuencia de la pobreza extrema de la persona, ya fuera por motivo de deuda, como le expliqué anteriormente, malas inversiones o derrochamiento innecesario. Gente que dice, me llegó un dinero, vamos para el Sambil o vamos a comer hamburguesa, y después dice, tengo dinero. Eres esclavo ahora. Eres esclavo, porque ahora ¿qué vas a hacer? Tienes que trabajar bajo el yugo de un amo para que te pague. Ya, ¿qué hiciste el dinero? Lo derroché. Eso era lo que pasaba. Malas inversiones. A veces no sabemos invertir el dinero, hermanos. Y cuando no invertimos bien el dinero, se va, ¿oyó? Se va. ¿Y qué pasa cuando se va el dinero? Cambia nuestro semblante. ¿No has visto gente amargada? Pero tú no eres el de antes. No tengo dinero. Oye, pero eso, eso, porque tienes que cambiar. No, es otra cara. Sí, otra cara. Esclavo. Sí, lo esclavizamos cuando no tenemos dinero, porque todavía vemos al amo del dinero. Ahora, no me malentienda, el dinero es bueno. Si usted me da dinero, yo lo voy a agarrar. ¿Ok? Es decir, el dinero es muy bueno y compra. No todo, pero lo compra. Pero usted tiene que saber cómo invertirlo. Usted tiene que tener un límite, porque el dinero puede convertirse en un enemigo muy malo. ¿Qué dice la raíz de los males? El amor al dinero. Y ese era el tema de la esclavitud. Por eso el Señor tiene que dar una ley. Porque dice, esta gente se me va a volver loco. Yo le voy a dar tierra, van a empezar a derrochar, a gastar, le van a vender tierra a otra gente. Y cuando venga a ver, se volvió un despilpajo esto. Y bueno, ya, ¿y qué van a decir? El Eterno, mira, después que nos dio la tierra, y nos dio, y después, claro, por culpa de ellos mismos, la pobreza llegó a nosotros, pero ay, la tierra que me diste. Entonces por eso el Eterno dice, yo tengo que poner un paro a esto. Se acabó. En el 7º año, toda la tierra tiene que descansar. Y en el año 50, todas las posesiones vuelven a su dueño legítimo. ¿Okay? Ojalá y fuera así acá en Venezuela, ¿verdad? Guara. Bueno, los que están alquilados sí están embarcados, porque imagínense, yo estoy alquilado, tengo que devolverle a la dueña, bueno, cuando tenga 50 años, pues, o más, ¿ok? Entonces, es tremendo, es decir, vemos cómo Dios es soberano y Él dice, no se le olvide que mía es la tierra, nadie se la dio, no fueron a la notaría, allí al registro, no hay registro que valga, el registro soy yo. Si el registro soy yo, mía es la tierra, así que después de 50 años, todo el mundo vuelve a su dueño, ¿ok? Así que hagan los arreglos que tengan que hacer, pero todo eso. Y vamos a ver que eso es justicia. Y vamos a ver por qué es esto. Y esa es una ley que debemos de entender. Ese es el tema de la esclavitud. También habían leyes agrícolas. No voy a entrar en el tema de las leyes agrícolas porque primero no somos agrícolas. ¿Quién es agrícola aquí? ¿No? Yo sí nací en un campo, ¿no? Pero leyes agrícolas que tenían que ver con mezclar lana y lino, por ejemplo, con el injerto, está prohibido. El Eterno prohibió en la tierra de Israel injertos. Así que cuando usted compre un cambur, pregunta al camburero si eso es injertado. Entonces, prohibió los injertos de cítrico, por ejemplo, injertar una manzana con, no sé, con un limón. Eso está prohibido y esa prohibición está en esta parasha. Prohibido mezclar lino y lana y todas estas cosas. Son las leyes agrícolas que están dentro de este contexto de la parashá Behar. Y la última parte de las leyes que tienen que ver con la Shemitah habla de posesiones y bienes materiales como casas dentro de heredades fuera de los muros de la ciudad donde estaba
el templo, o en este caso ciudades amuralladas. Por ejemplo, cuando Yehoshua bin Nun conquista, ¿verdad?, esa tierra, recuerdan, la primera batalla que hacen, ¿cuál es? Sí, para entrar a Canaán, Jericó, que siempre cantamos, los muros de Jericó se cayeron, ¿verdad? Y que sonaron trompetas. Eso se llaman ciudades amuralladas. Ahora, había una ley, el Eterno dijo que dentro de una ciudad amurallada no se aplicaba la ley de Yobel. Es decir, no se aplicaba. Tenían que ser casas fuera de ciudades amuralladas que pertenecían a la tierra de las tribus. ¿Sí van conmigo, no? Es decir, que si tú tenías una casa adentro de una ciudad como Jerusalén, que estaba amurallada, no tenía, si tú podías venderla a perpetuidad. Y si venía el año 50, lamentablemente no podía devolvérsela a su dueño porque estaba dentro de una muralla. Es decir, no era parte de una posesión. Ahora, las posesiones estaban repartidas y ellos sabían, usted en sus Biblias, atrás siempre hay mapas. Use los mapas, eso es bueno. Estudia geografía bíblica, los tiempos bíblicos, y se va a dar cuenta cuáles eran esas porciones de tierra. Entonces, queridos hermanos, vamos a entrar en la número 3, las mitzvot de la parasha. Ahora sí vamos a entrar en la mitzvot de la parasha. Las mitzvot de la parasha es el año Shemitah. ¿Qué significa el año Shemitah? Dice, voy a leer rápido, y dice, allí, dice la parasha, Vayomer Adonai el Moshe, Behar Sinai Lemor, y dice el versículo allí 2, buscarlo, dice 2, o sea, si ustedes pueden también marcarlo, remarcar algunas citas también sería bueno. Dice allí, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy, la tierra guardará reposo para Hashem. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año, la tierra ¿qué tendrá? Shabbat, un Shabbatot. Reposo para Hashem. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¡Wow! ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! No es así. La palabra Shemitah viene del Ishmot, significa soltar, abandonar, desprenderte. Lo que le hablaba del relato de la persona que dice, sálvame. Bueno, confía en mí y suéltate. Hermano, hay cosas que debemos de soltar en nuestras vidas. Debemos soltar el ego, lo que nos ata, lo que nos hace esclavos. Suéltalo. Ese es el año Shemitah en nuestras vidas. Declarar año Shemitah en nuestras vidas es soltar lo que te hace daño. Soltar lo que le hace daño a otro. Sí, ese es el yugo de esclavitud que hablaba Hashem. Sí, no afanarnos. A veces nos afanamos. Tanto así que llega un momento que ya no vemos la mitzvot y decimos, no, hay que trabajar. Y a veces tenemos hasta excusa. La familia es lo primero y es lo primero. Es decir, en el sentido de instituciones, la familia es lo primero. Pero ¿qué está ante la familia? Hashem. Y a veces nos olvidamos del servicio a Hashem. Nos olvidamos de esas cosas y nos descuidamos. Nuestra vida espiritual, nuestro rezo, nuestras oraciones, descuidamos esas cosas. Y eso nos está atando. Estamos siendo esclavos de un trabajo. Estamos siendo esclavos de eso. Y eso es lo que la gente tenía que entender en las tribus. Empezaban allí a escarbar con su escardilla, su machete, y comenzaban a cegar y tenían en abundancia y qué sé yo, qué sé cuándo. Y el Señor le dije, recuérdense, falta un año. Falta 6 meses ya para el año. Y la gente a veces, algunos quizás decían no, incluso dice la halajá, algunos comentarios, un midrash, que habían personas que estaban molestas con el Creador, pues decía, eso es injusto, por eso le decían, el año sexto es donde ustedes deben de cosechar más. ¿Por qué? Porque como la tierra tiene que descansar, ¿qué van a comer? Entonces tenía que durar la cosecha del año sexto para 3 años. Sí, para el año sexto, para el año séptimo y para el año octavo. Sí, para esos 3, el añejo ya. Sí, que tenía que darle duro el año sexto, porque sabía que Shemitah ya no hay. Ahora, Shemitah no tenía que ver con esclavitud. Shemitah era la tierra. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere la tierra de Israel? Porque, por ejemplo, ¿sabían hoy? En este año estamos en Shemitah, ¿sabían? Y se termina ya
en Yom Teruah se termina el año Shemitah, pero estamos en año Shemitah. Y sí, para Israel hay todavía ciertas mitzvot que se cumplen, ciertas leyes de no comer tanto, pero no del todo, porque como les digo, esa ley es cuando Eretz Israel tenga sus posesiones geográficamente. Pero aún así, usted estudia las leyes de Shemitah para Israel. Hoy en día ya hay ciertas cosas que ellos no comen y eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Hashem mandó a descansar la tierra? Si la tierra no es humana, es decir, ¿qué tiene que ver? Ahora, de verdad es un misterio. Pero mucha gente dice que, bueno, muchos sabios dicen que la tierra descansa para que sus minerales, ¿sabe? No sé si a usted le ha pasado que tiene lo que le gusta sembrar plantitas. Yo tengo plantas en la casa, ornamentales, y usted usa la misma tierra para siempre estar sembrando. Llega un momento que la tierra no aguanta, ¿no sabían eso? Si no aguanta, los minerales se han ido tanto echándole agua, que ya. Y hay gente que le echa cáscara de no sé qué, le echa no sé qué, comida para que abone esa mata. Y ya la tierra no da más. Y la matica, ya la tierra no da más. Bueno, así es la mitzvah de Shemitah. La tierra debe descansar. ¿Saben? Dice, yo me puse a estudiar en esta semana la ciencia, porque a veces la ciencia nos da cierta luz en muchas cosas, ¿no? Y dice la ciencia que sí, que cuando tú dejas descansar la tierra en un sembradío tiempos, eso abona sola. Si abona sola, que no haya raíz, no haya hierba, no haya nada, empieza los minerales. Y cuando tú siembras, ¿por qué ustedes creen que Israel da los megafrutos? ¿Sabe? Hay frutos grandes y es una tierra, como dice la Torá, fluye ¿qué cosa? Halaf bedevash, leche y miel, ¿verdad? ¿Por qué? Por los frutos, por la vendimia, las vides, las uvas. Es decir, todo eso, el olivo donde se saca la aceituna, todo eso, wow. ¿Por qué cree eso? Porque si Hashem no hubiese dado ese detalle de que descansara la tierra, no hay producto que valga. Pero gracias a que Hashem dijo, la tierra debe descansar también. Pero ¿saben por qué? Para beneficio del hombre, para que puedan cosechar fino. Porque si no, van a ver un triguito así, los limoncitos. Yo vengo, como ustedes saben, yo soy cubano, tengo 10 años en Venezuela, ya venezolano ya acá. Pero allá en Cuba, mi abuela, por el tema de que allá la situación, la circunstancia que vive el cubano, allá, no voy a hablar de detalles, porque usted conoce, mi abuela tenía una mata de limón, muy chiquitica, y esa era la mata de limón de la familia. Y todavía esa mata de limón, y yo soy del 90, todavía esa mata de limón está todavía. Mi esposo es testigo, está la mata de limón ahí. Y los limoncitos, ella lo agarra así, chiquitito. Yo, abuela, ya esa mata de limón ya no sirve. Sí, arranque eso y vuelva a sembrar otra mata de limón. No. Y eso, por eso necesita la tierra descansar y poder sembrar nuevamente otra mata de limón. Para que dé limones grandes. Pero no, la gente prefiere agarrar esos limoncitos chiquiticos y te lo venden caro. Bien caro, 2 limoncitos ahí, tú lo exprimes y nada, ¿verdad? Entonces, por eso tenía que haber un año Shemitah. Tenía que haber un año Shemitah para que la tierra descansara para beneficio del hombre, no de la tierra, del hombre. La naturaleza también debe descansar, así como el Shabbat también, del mismo modo que el 7º día es el Shabbat de la semana y el año 7º, el año sabático, Shemitah, también con la observancia del Shabbat y del año sabático Shemitah debemos poner en práctica nuestra fe en la creación, su objetivo final y en su contenido espiritual. Miren qué importante esto. La palabra, la gente que le gusta a veces la numerología hebrea, la gematría, la palabra Elohim, cuando Elohim es Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem. Y su numerología es 1, 30, 5, 10, 40. Eso equivale a 86. Y la palabra naturaleza, que conviene, es Hatebah. Y es Hei, Tet, Vav, Ayin. ¿Y cuál es? 70 más 2 más 9. Y siempre hay algo ahí. Wow, Elohim, es decir, Bereshit bara Elohim. En el principio, Elohim, Hashem creó los cielos y la tierra, y ese Elohim tiene que ver con la naturaleza, tiene una conexión. Por eso a Hashem siempre le importa su creación. Por supuesto, los seres humanos es esa creación más importante, pero todo, un pajarito, una hormiga,
Todo es del Eterno. Hasta el zancudo que uno, ¿verdad? ¿Cuántos zancudos, cuántos hemos asesinado zancudos, ¿verdad? Amén. Pero todo es de Él, la tierra y su plenitud. La plenitud también incluye a los zancudos. Y a las chiripas también, ¿verdad? Entonces, de hecho, dice que en Shabbat no se puede matar nada, ni insecto se puede matar. Son reglas, prohibiciones de las tantas prohibiciones que hay en Shabbat. Pero te digo, ahora tú dices, ¿pero por qué no se puede? Bueno, es como cuidando la creación, porque eso es creación también. Porque si hay otra gente que creó la chiripa, entonces Hashem deja de ser Hashem. Si todo fue creado por Él. Entonces, y todo tiene un propósito. Así que, hablando de la chiripa, también tienen un propósito. ¿Cuál? Bueno, ustedes saben cuál. Ahora, muy bien, seguimos. Entonces, ese es el año Shemitah. Miren la conexión que hay del nombre sagrado con la palabra naturaleza. Cuando dos palabras se conectan, tiene que ver algo. Sí, que la naturaleza es sagrada para Hashem. Cuida tu naturaleza. Cuídala. Uno dice y nos hartamos, yo no soy de este mundo, soy de los, vamos a los Lanjaba, pero cuida tu mundo. Nosotros somos luz al mundo. ¿Por qué botamos papeles en la calle? Eso no es cuidar tu mundo, eso no es cuidar la naturaleza que está conectada con Hashem. ¿Por qué quemamos basura, tanta basura y ese humo? Pero si ya otro lo hace, deja que el otro lo haga, pero tú cuida lo que Hashem te dio para que puedas respirar oxígeno, cuida los árboles, cuida las plantas, cuida eso. Eso significa que deja que descanse la tierra. Deja que descanse la tierra. La tierra hoy en día sufre, ¿sabe? Sufre. No tiene vida ni sangre, pero sufre. Todos estos bosques que se han quemado últimamente, toda esa cosa. ¿A usted no le duele eso? Debe de dolernos. Hashem está conectado con la palabra Hatevah. La naturaleza misma está conectada con Hashem. Si no la cuidamos, es como decir, tampoco Hashem me interesa tampoco. Entonces ese es el año Shemitah. Ese es el año Shemitah. El Shabbat santifica la semana. El año sabático santifica la vida agrícola observándolo. Nos elevamos a alturas superiores cuando cuidamos la naturaleza, a la naturaleza. Nuestro pueblo, Am Israel, no está regido por leyes naturales. Su historia constituye un desenlace de acontecimientos milagrosos que la razón humana no alcanza a captar y que radica en la vocación espiritual de Israel. Precisamente el cese del trabajo agrícola durante el año Shemitah bendice a todos los demás años de labor, porque nos da frutos buenos, frutos grandes. La segunda palabra y la segunda mitzvot, Yobel, el 50º año, dice la parashá aquí, versículo 25. Capítulo 25, versículo 8, puede leerse, y contará 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces hará tocar fuertemente el shofar, la trompeta, en el mes séptimo a los 10 días del mes. Días de expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moderadores. Ese año será año de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Gloria al Señor por esto que hizo para Am Israel, el del año 50. Ahora uno dice, pero ¿por qué tantos años para esperar? Bueno, así hay que esperarlo, por algo había que esperar 50 años, pero es el 50º año. Pero es interesante, ¿cuánto es 7 por 7? Muy bien, es interesante que en hebreo, cuando uno cuenta, por ejemplo, del 20 hacia adelante, los alumnos de hebreo saben, se cuenta primero las decenas y después las unidades. De hecho, en español también contamos las decenas y las unidades. Decimos 21, no decimos 1 y 20, decimos así. No, decimos 21, 22. En hebreo también se dice así. Se dice, por ejemplo, 41, se dice Arbaim Behat. Y si se dice, por ejemplo, 49, se dice Arbaim Betisha. Ahora fíjense bien, usted lee el texto en hebreo, el que sabe hebreo, lee hebreo y no dice Arbaim Betisha, no dice 49, dice 9 y 40. Fíjense que cada detalle hay en esta cosa, porque Hashem no dijo, es decir, como en otros lugares, como por ejemplo cuando dice que Moshe tuvo 40 días, dice Arbaín y los números bien, pero ahí dice Tisha be Arbaín, no dice Arbaín be Tisha.
¿Quién nos enseña que por qué se pone el 9 primero y después el 40? Por 7 por 7 es 49 y nos está hablando que 49 días. Interesante. 49 años en la numerología hebrea significa Emet. ¿Saben qué significa Emet? Verdad. El 9 es el símbolo del número 9 es la letra T. La letra T es 9. Y la palabra Emet, Aleph, Mem, allí da una suma allí, y esa suma, usted sí, da 441, y esa suma, 4 más 4, 8 más 1, 9. Sí, da un concepto interesante de por qué el año 49 era el año de verdad, y después venía el 50 de reposo. Sí, había una preparación que se hacía en el año 49, por eso Hashem habla, contaréis 7 semanas, pero ya va, ¿por qué tengo que contar 7? Si son más, porque es hasta el año 50, no, habla hasta el 49. De hecho, Shavuot, ¿cuándo es? ¿El día? 49 o 50. Pero el Homer, ¿hasta cuándo se cuenta? Entonces, hasta en eso hay mucha relación con Yovel, el año. Sí, Hashem quiere que usted observe la verdad que hay allí en esta misbah. Esa verdad, ¿qué tiene? ¿Cuál es la verdad de poder saber el año, es decir, en qué conlleva el contenido espiritual que hay en este año, en el 50º año? Y nada más y nada menos, hermanos, que esta parashá de Yovel nos va a trasladar. No quiero hablar tanto de las leyes, porque hay muchas leyes. Por ejemplo, ¿qué pasaba en Yovel? En Yovel, en el año 50, también estaba vigente Shemitah. Sí, la tierra también descansaba, pero también había cosas nuevas que no había en Shemitah. En Shemitah era la tierra, pero en Yovel eran libres los esclavos. En Yovel eran libres todos los esclavos, gentiles y judíos. Eran libres y volvía incluso a sus posesiones. Si yo tenía alquilado un lugar, yo tenía que devolverle el lugar. Ahora, dice que hay personas que cuando un judío era muy pobre y tenía que vender el lugar, un primo, un pariente tenía que rescatarlo si tenía dinero para que no quedara en manos de otra gente. Y dice que, por ejemplo, si tú contabas, por ejemplo, si ya tú tenías el dinero y querías rescatar y todavía, oye, contar 50 años para que de nuevo se te vuelva propiedad, pero entonces el judío quería su propiedad y trabajaba, conseguía el dinero y dice que le decía al Señor, ¿cuántos años faltan para Yovel? Tanto. Entonces ese era el dinero de los años que faltaba para los 50 años que le daba para devolverle su casa. Si tenía el dinero, si no tenía que esperar, a juro, al año 50. El año 50. Esas eran las leyes. Esas eran las leyes de esas tierras. Hay alguien que me dijo en esta semana, y le pregunté al rabino con que yo estudiaba en la Unión Israelita, y él me decía, hermano, ¿sabe que los esclavos que decidían trabajar para su amo y estar a perpetuidad? Porque esa palabra a veces no la entendemos. No, que lo perpetuo es perpetuo, sí, pero hay que ver que hay cosas perpetuas, pero son condicionales, y hay cosas perpetuas que son incondicionales. Sí, los pactos son de carácter perpetuo, pero tienen un contenido. Por ejemplo, la ketubá. ¿Qué significa ketubá? Es el contrato matrimonial. Ahora, es un pacto, el matrimonio es un pacto, ¿cierto? Ahora, dice Hashem que lo que él unió, el hombre no lo separe. Entonces es un pacto, pero es de carácter condicional o incondicional. A ver, ¿quién levanta la mano? Incondicional. Condicional. Ajá, también. Y más levantaron la mano las mujeres, ¿verdad? ¿Y por qué Moshe daba carta de divorcio? Bueno, por esa misma razón, porque si tú violabas la ketubá, ese pacto, lamentablemente ya no se puede. Que hay gente que habla que no, yo no estoy de acuerdo con el divorcio, es un pacto de Hashem. Pero hay una ketubá que hay que respetar, hay una ketubá que hay que obedecer, un compromiso que tú haces con tu esposo y tu esposo un compromiso que hace con su esposo. Si tú violas eso, lamentablemente no va a funcionar. Entonces eso es un pacto de carácter condicional. Lo mismo pasaba con la ley de esclavos. Si un esclavo decía, ay, amo, tú eres tan bueno, fíjense, un esclavo decir eso, cuando la trata de los africanos, que fueron incluso a Cuba, muchos, y eso no era así, ay, amo, tú eres tan bueno, me voy a quedar. La gente quería su carta de libertad.
Pero había gente que decidía seguir trabajando a su amo porque eran tan buenos. ¿Y qué le hacían? Le horadaban su oreja, ¿se acuerdan? Y dice que era su esclavo perpetuamente. Y yo me puse a investigar y dice, ¿será que en el año 50 ni aún así? No, sí. En el año 50 él podía cambiar de opinión y ya no, si no quería ser esclavo, ya no. Quiere decir que la ley de esclavitud era una perpetuidad, pero a la voluntad de la persona. Ahora, ¿por qué le tenían que horadar la oreja? Porque al año 50 todo el mundo era libre y había un beidín que decían, a ver, los esclavos sálganse, y entonces veía a uno que seguía trabajando en el año 50 a su amo y decía, epa, si no tenía el orificio, estaba mal el amo no había cumplido el año Yobel, sí, porque tú no sueltas tu, pero como tenía el orificio, no había mal testimonio. ¿Sí me va entendiendo por qué le abrían el orificio? Era para que cuando en el año 50 vieran al esclavo trabajando a su amo y tenía el orificio, ya no, ese quiere trabajar a su voluntad, a su merced, al amo. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata las leyes de esclavitud. De hecho, un esclavo judío podía trabajarle a un amo gentil, pero eso era muy engorroso. Ya eso tenía que ver un judío que no tenía ya dinero, ya estaba ya desesperado. Y dice que trataban los parientes de rápido rescatarlo, de hacer dinero para que no fuera sometido al yugo de un gentil, porque un gentil era pagano. ¿Entiendes? Entonces ellos trataban de que no fuera esclavo del gentil, que te voy a dar una semana, rápido, vamos a hacer dinero para sacarte de esa esclavitud, ¿no? Entonces, hermanos, cuidémonos de la esclavitud pagana, ¿oyeron? Cuidémonos de la esclavitud pagana. Entonces, ese era el año Yobel. Y por último, no quisiera ver esta parashá sin la aplicación a Mashiach. Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 61, vamos al capítulo, el que tenga allí, o lo que nos está escuchando puede ir a su escritura, al profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 61, versículo 1, Isaías, vamos a Isaías, capítulo 61, y vamos a ver una proclamación que hace Isaías, y lo interesante que tiene que ver esto con el año de Geulá, porque también se llama Geulá. Incluso la palabra Yobel significa transportar. ¿A dónde nos van a transportar Hashem de esta vida? Al Olam Habá. Eso significa esa palabra Yobel, transportar a un reino. Mashiach habló del reino de los cielos se ha acercado. Sí, nos está diciendo, ahora ustedes transpórtense al reino, buscar primeramente el reino de Hashem y su justicia, y todo demás vendrá. Pero ¿qué hacemos nosotros? Al revés, buscamos la afán y después queremos al final buscar el reino. Busque el reino, eso se llama Yobel, año de victoria, año de libertad. No es la libertad como excusa, como dicen, no, es la verdadera libertad. Isaías 61, todavía no estoy allí. Isaías 61 dice así: el espíritu de Hashem, Adonai, está sobre mí, porque me ungió Hashem, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice el 2, y muy interesante, a proclamar el año de la buena voluntad de Hashem y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, es interesante que cuando Isaías está diciendo esta profecía, ya habían habido varias diásporas, ¿sabe? La palabra diáspora, dispersión, a raíz de grandes potencias como fue Asiria. Asiria fue la primera potencia que agarró a las 10 tribus allí, a las 10 tribus del norte, y se la llevó cautiva a Asiria. Asiria, la capital de Asiria, era Nínive, y Nínive fue conquistada o fue nombrada así por Nimrod, un malvado en aquel tiempo, ¿verdad? Y los judíos fueron llevados a Siria, y de Siria emigraron a todas esas partes del oriente. Después, la segunda dispersión fue con los babilonios, los babilonios, Nabucodonosor allí, pero con el reino de Judá, porque ¿qué iban a saquear de las 10 tribus? Si ya las 10 tribus estaban... Ahora, quiere decir que a partir de ahí seguían esa gente con sus posesiones en la tierra. No, si ya el imperio la había tomado, ya no tenían posición. La ley Shemitah, lamentablemente, ya no estaba tan vigente ya desde ese tiempo. Ahora viene Isaías
Ahora, incluso la ley de esclavitud, ¿creen que los babilonios y los asirios iban a respetar? Ay, el año 50, vamos a soltar a la gente. No, ellos eran paganos. Sí, ni los judíos le iban a decir, epa, mira, el año 50, Nabucodonosor, es decir, o Ciro el persa, suéltame. No. Ellos no tenían nada que ver con la ley de la Torá. Eso era entre Eretz Israel, entre la tierra de ahí adentro. Quiere decir que ya esa ley no estaba tan vigente. Pero ahora viene Isaías dando un consuelo sabiendo que ya no estaba vigente la ley de Shemitah ni la ley de Yobel. Y ahora le dice, el espíritu de Hashem está sobre mí. Ahora esto es una profecía. Tienen que entender que los profetas cuando dicen profecía tienen doble cumplimiento. Uno, en el presente cuando el profeta está hablando, y por supuesto Isaías está diciendo, el espíritu de Hashem es sobre mí, no sobre nadie, es sobre Isaías. Pero tiene doble cumplimiento, lo vamos a ver. Y entonces dice, sobre mí, porque me ungió Hashem, me ha enviado como profeta a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Había abatido en aquel tiempo? Claro que sí. Había dispersión, diáspora. A vendar a los quebrantados de corazón. Habían gente quebrantada. ¿Por qué? Porque ya no guardan. ¿Se acuerdan el salmo, los salmos que hablan cuando ellos estaban en Babilonia y querían que cantaran cánticos de Sión? Y decían que no podían, porque estaban en una tierra. Cuando cantamos Shir Hamalos del Salmo 126, ¿verdad? Ellos dicen que añoraban Eres de Israel, pero porque estaban en una tierra de paganos, no querían estar allí. Eso eran gente abatida de corazón, no podían guardar Torah, no podían guardar mitzvot, no tenían sus tierras. Dice, y a publicar libertad a los cautivos. ¿Habían cautivos? Por supuesto. Y a los presos, apertura de la cárcel. Y por supuesto, aunque Isaías tampoco no estaba hablando tan literal de una cárcel, hablaba de la cárcel interior. Nosotros a veces estamos presos, ¿saben? Estamos peor que si estuviéramos en la cárcel esta de Maracay. A veces internamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros a veces sí estamos presos en el interior y no queremos salir de la cárcel del ego, de la cárcel de muchas cosas que ustedes saben que tenemos, esas debilidades que tenemos que nos hace yugo o esclavos de un amo. Y dice, no simplemente dice, ahora dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Qué es el año de la buena voluntad? El año Yobel. Ese era el año donde, como ellos, es decir, le está dando una esperanza. Yo me imagino que la gente se burlaba de esos profetas, le digo, se burlaban. El pueblo de Israel, cuando venía un profeta diciendo, Hashem ha dicho, no le tenían cuidado, por eso dice que por falta de conocimiento pereció. Por eso Israel está en la diáspora. Por eso nuestro pueblo está esparcido, por falta de conocimiento. Ahora, no es por falta de Torah, no, por falta de conocimiento de estas cosas, de esta profecía, de estas cosas. No han entendido, están ciegos, no quieren ver a Mashiach como Yeshua, porque están ciegos. Yo a veces, ahorita en las redes sociales hay tantos youtubers, judíos ortodoxos, y mi respeto, son nuestros mayores, como decimos, pero lamentablemente acusan a la gente que dice que guardan Torah y que no tienen que guardar Torah a un gentil y que sé yo, que sé cuándo, que Yeshua le buscan la sexta pata al gato para decir que no es Mashiach, que lo descalifica por muchas partes. Y yo a veces, a uno quiere como que voy a escribirle, quiero tener allí un tú a tú allí, pero después he entendido que el mismo Hashem dice, ha acontecido endurecimiento en parte a ese pueblo por la ignorancia. Por eso el mismo Yeshua le dice a los fariseos, ustedes no conocen al Padre, a ese Padre que ustedes no lo conocen, porque si no sabrían de dónde yo vengo. Y los fariseos le dicen, muéstrame a tu papá. ¿Quién es tu papá? Y dice, bueno, lamentablemente, sí, no se lo puedo mostrar porque ustedes ni me conocen a mí, menos van a conocer a mi Padre, porque vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y eso es lo que pasa lamentablemente, mucha Torah, mucho Talmud, y respeto eso, y soy judío, yo soy judío, nací de familia judía, pero es lamentable, pero es necesario. Por eso dice Rashaul que le provocamos a celos. Y hay que seguir calándonos. Esas prédicas que ellos dicen, que muchos que somos falsos. Yo entiendo que hay muchas líneas de pensamiento en esta parte de raíces hebreas, mesianismo y muchas cosas como lo quieran llamar. Y lamentablemente nos meten en el mismo paquete. Pero no es así. Realmente no es así. Entonces, yo sé en quién he creído. Cada quien tiene su verdad, yo respeto. Pero yo sé en quién estoy. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el Emet y va a Hashem.
va al Padre a través de él. Ahora, por eso dice, pero no es a través de la Torah, a través de él. No, es que si entendiéramos a Mashiach, entendiéramos más Torah aún todavía. Porque por eso cuando cantamos ahí, a través de él, palabra viva. Es decir, a través de Yeshua, palabra viva. La Torah fue escrita ¿en dónde? Ahí, no es ahora algo de letra afuera, ¿no? Como decía, que la gente, es decir, la letra, algo muy mecánico, muy intelectual. No es intelectualismo, la Torah no es intelectualismo. La Torah hay que vivirla, ¿me entiendes? Hay que hacerla vigente en nuestra vida. Y ese es el año 50, esa es la verdadera libertad. Ahora Lucas 4, capítulo 16, ya aquí ya de verdad no me gusta estar diciendo, ya termino. Pero para que entiendan todo el propósito. Ahora Isaías dice esto, pero realmente no se cumple. Isaías dice, es una profecía futura, aunque él está queriendo decirle a esa gente, tranquilos, sigan adelante, tengan su fe como Abraham, que aunque no vio físicamente a Mashiach, ya lo conocía. ¿Se acuerdan? El mismo Mashiach dijo, Abraham me conoció. Y antes que Abraham fuese incluso, yo soy. La gente, los fariseos empezaron a apedrearlo, ¿verdad? Y entonces Isaías decía, pongan su mirada en la redención, en la Geulá Mashiach, la redención de Mashiach. Pongan allí. No sé si va a ser ahorita, después, pero el Espíritu de Hashem me ha ungido y me ha dicho que va a haber libertad a los cautivos y me ha mandado a predicar las buenas nuevas y el año agradable del Señor. Ahora, se ve que todo en esa fecha, eso era un caos, no pasó lo que Isaías dijo. Pero ahora vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Yo no sé por qué el pueblo de Israel está tan ciego con esto. Uno ve el Brit Hadashah y ve la luz. Todas las cosas se cumplen, muchas cosas. Pero bueno, a veces ellos agarran un texto para la excusa, ¿no? De que Mashiach, que él no es, y que no sé qué. Pero bueno, pero estudien Brit Hadashah, la gente, estudien. Eso es parte del canon histórico del primer siglo. Es un texto como otro texto. ¿Sabían que incluso libros que están en el Tanaj no fueron añadidos sino después del siglo II? Es decir, en el primer siglo no se conocía a Daniel, como tal el texto. A Daniel sí no conocían el libro de Cantares, no conocían el libro de Eclesiastés. Esos libros no se conocían. Después en el siglo II, bajo el Beidín de Gamaliel ben Yavnet, de Yavnet, empezaron a colocar estos libros al canon. Lo mismo pasó con el Brit Hadashah, que no fue un Beidín judío, ya es otra cosa, pero es historia legal, verídica, ¿verdad? Estudiada. Eso es decir, cuando uno estudia estos manuscritos, vemos que es algo verídico, no fue un cuento chino. Ahora, lamentablemente existen muchas de las críticas textuales, muchas traducciones, muchas cosas, pero realmente el Brit Hadashah es un texto canónico, un texto que fue dado para abrirnos los ojos, para ver al Mashiach, para ver el misterio de las dos venidas. Y de hecho es interesante que aunque estamos en Lucas, el mismo Isaías dice, para declarar el día agradable del Señor y el día de venganza. Aquí vemos claramente dos venidas. Vemos cuando Yeshua dice, hoy es el día agradable del Señor, se ha cumplido. Habla de la primera venida, que es lo que Israel tiene ciego. Porque ellos esperaban un Mashiach que lo liberara de la esclavitud de los romanos. Pero no era así. La verdadera, cuando él predicó en el primer siglo, no predicaba un reino literal en ese tiempo. Predicaba aquí adentro, hay que arreglar adentro. Y después vendrá el reino de Mashiach. Eso es lo que él vino a hacer, es el día de la venganza. Es el día de la venganza. Pero el día agradable del Señor es lo que él está aplicando. Vamos a Lucas capítulo 4, ya están allí, bueno, los que tengan allí. Dice versículo del 16. Vamos a leer, dice, y vino a Nazaret donde se había criado. Ojo, donde se había criado. Muchos están enseñando por ahí que Yeshua nació en Nazaret. No fue así, ¿ok? Nació en Belén como dice la profecía. ¿Ok? Claro, su familia era originaria ahí, por eso vuelven a Nazaret, pero no nació ahí, ¿no? Allí, dice, fue criado, fíjense allí, y en el día de reposo, en un Shabbat como hoy, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Dice que en el primer siglo ya se leía la Haftará, ya tenía esa liturgia de leer la Haftará después de la Parashá. Ajá. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, dicen algunos eruditos de teólogos que
a propósito, adrede, él buscó eso y no tocaba en la parashá. O dicen que era la parashá de ese día, pero incluso usted ve la parashá, pero la haftará de esta parashá y no es Isaías 61, ¿no? Entonces, posiblemente él buscando quería dar un énfasis en el año de la libertad, ¿no? Y entonces dice ahí, el 18, donde estaba escrito, Isaías 61, el Espíritu de Hashem, del Eterno, está sobre mí. Ahora sí, de verdad, era sobre él. No como Isaías dijo, no, y esa es una profecía que no tuvo realmente un cumplimiento como tal. Y cuando dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Ahora, la pregunta es, Mashiach entraba a las cárceles y decía, salgan todos los presos. ¿Decía así? Sí, Yeshua decía, salgan todos los presos, que yo soy el dueño de Yovel. No, por eso sabemos que literalmente no se refería a un preso, literalmente. Hablaba del preso del interior, de la esclavitud interior que tenemos en nuestra mente, ¿me entiendes? En nuestras acciones. Y entonces dice, y a predicar el año agradable del Señor. Ese año agradable, el año 50, el año Yovel. Ahora, la pregunta es, fíjense, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y todos estaban fijos en él porque decían, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir con esto? Y ahora mira lo que dice, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sí, le está diciendo que hoy se cumplió. Ahora, es interesante, a mí me gustan los cálculos, pero ya por el tiempo no va a hacer los cálculos. Es interesante que ese hoy era el 50 año se recuerdan que Mashiach duró hasta sus 33 años. Sí, en ese momento estaba la etapa del año de Yovel. Si usted hace una cuenta del año 1, bueno, que el año 1 del calendario gregoriano es un poco atípico de cuándo comenzó. Pero si usted se le cuenta desde el punto de vista del año judío, usted réstale a 2021, réstale a 5.782 años, réstale 2021 años. Te va a dar el año 1 y de ahí le suma los años de Yovel, es decir, los 50, y va a dar más o menos aproximado, todo es aproximado en la antigüedad, más o menos en la época de Mashiach. Así que posiblemente, y no posiblemente, él lo dijo, si hoy se ha cumplido, es que también, por eso los judíos no lo reprochan, no dicen, pero tú estás loco, todavía no estamos en el año no estamos en el año 50, pero ellos se quedan así como diciendo, ¿de qué libertad me vas a hablar tú? Porque no, ahorita nadie está en su tierra. Sí, era el primer siglo. En el primer siglo, ¿quién estaba en el primer siglo allí? Los romanos. Los romanos tenían todas las tierras, tenían todo casi en su mano. Solamente que los judíos tenían el control de Jerusalén. Jerusalén y hay parte de Galilea. Y los nezaritas, los de Nazaret, era un pueblo insignificante, un pueblo que no había nada. Estaban en la pura pobreza. Sí, donde se crió allí Jesús, Yeshua, hijo de José. Incluso dice, ese no es el hijo de José. Dice ahí más adelante, dice, este no es el hijo de José. Dice, y todos daban buen testimonio de él. De hecho, él diciendo, hoy se ha cumplido, todavía ellos no caían en sí. Y decía, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decía, ¿no este es el hijo de José? Y él les dijo, porque él sabía, Mashiach sabía lo que había en el corazón de ellos. Sí, como una gente, que la gente dice, no, él no puede ser Mashiach. Y sabe los pensamientos de la gente. ¿Quién hace eso? Sí, y dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído de que se han hecho en Capernaum, también aquí en esta tierra. ¿Saben en cuál tierra? En Nazaret, porque eran pobres, eran gente pobre pero de espíritu. Sí, pero no el pobre de espíritu que habla de la bienaventuranza. No, eran pobres, daban lástima, pura pobreza. Sí, por eso Yeshua le dice a su gente, vine a predicar libertad, tan cautivos, no, pero él dice, ¿pero qué me vas a hablar tú? Le decían ellos, ¿no? Él diciéndole a ellos lo que tenían en su pensamiento, ¿qué me vas a hablar tú? Cúrate a ti mismo si yo no veo que tú eres rico. Y sabemos que Mashiach no era rico realmente, no estaba en una posición como tal como otro. Por eso dice, cúrate a ti mismo, ¿no? Entonces dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y eso es verdad. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo.
Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora sí entendieron. Siempre Mashiach les daba en el clavo para que ellos entendieran. Y dice, y levantándose le echaron fuera. Es decir, Mashiach no dejaba ni que ellos hablaran. Ya él hablaba por ellos. Y dice, se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada una ciudad de ellos, de Nazaret, para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Es decir, que vemos claramente como Mashiach cumple el año Yovel. Ahora sí, ahorita sí puede llegar al año 50, hay muchas profecías. Ahora, el año 50 es en el 2020 y tanto. Y que ahí viene Mashiach. Y está bien, dice el mismo Mashiach, dijo, ni el día ni la hora. Pero sí podemos descansar en él. Si usted quiere tener un año agradable en el Señor, descanse en Mashiach. Descanse en él. Quiere tener la verdadera libertad, es en él. Es a través de él, hermano. Es a través de él. Él es el que nos ilumina a la Torah. Él es el que nos va a llevar al gozo experimental. Es lo que hablaba Rav Shaul, que a veces la gente lo lee y se enreda. Pero ¿por qué Rav Shaul habla de que la ley es mala? No, hablando de la ley del pecado, que es lo que nos esclaviza, que es lo que nos hace esclavos. Pero sepa usted que Dios es el dueño de la tierra y Él ha declarado un día de libertad. Y ese día de libertad, queridos hermanos, es hoy. Es el día de la libertad, es hoy. Entonces, queridos hermanos, esa es la parashá. Muy interesante, ¿verdad? Y hay muchas cosas más. Pero de todo esto aprenda siempre a depender de Él. Dependa de Él y nunca sea egoísta con lo que Él le ha dado, porque todo lo que nosotros tenemos es de Él. No seamos egoístas, primero con nosotros mismos, como decía la parashá Kedoshim, el versículo famoso, ¿verdad? Ve'ahavta le'areja kamoja, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero ámate a ti mismo. Y para amarnos a nosotros mismos tenemos que ser libertados de la esclavitud del pecado. Y luego comenzaremos a amar a otros. Shabbat Shalom. Y bueno, a ustedes, queridos amigos de Instagram, les doy gracias por su atención y espero que haya sido de bendición este shiur, esta clase para ustedes. Shabbat Shalom.